Vamos a estar poquito tiempo. Los hermanos van a grabar para Facebook y para YouTube y nosotros vamos a disfrutar. Tenemos ahí el título de la palabra. Gracias, Mati, qué bien, qué bien. Vamos a estudiar un poquito. Es que a mí me encanta cuando hay este silencio en la palabra. Me gusta mucho la alabanza, el júbilo, saltar, brincar, todo lo que quiera. Pero cuando llega la palabra, hay que comerla, hay que saborearla, hay que disfrutarla, ¿vale? Entonces, esta palabra, yo la he predicado varias veces en la iglesia, pero hay mucha gente nueva y tienen que aprender esta preciosa parábola. Es la parábola del buen samaritano. Hay muchas parábolas que el Señor nos dejó, creo que son 30 o 40 parábolas que Jesús nos entregó. La parábola es una herramienta literaria, ¿vale? Y mucha gente la emplea, muchos escritores no cristianos emplean esta herramienta literaria. Una parábola es como un cuento, ¿vale? Donde se ilustra verdades espirituales, pero con ejemplos muy naturales donde todo el mundo entiende, ¿vale? Entonces el Señor dijo que las parábolas son misterios del reino de Dios. Entonces yo quiero que estudiemos juntos la parábola del buen samaritano. Vamos a estar hasta la 1, hasta que bajen los niños, y media horita, 25 o 30 minutos, pero algo sacaremos. Esta parábola, y además te digo algo, aunque yo voy a hacer una síntesis, usted puede en su casa esta noche disfrutarla entera. ¿Por qué? Porque está en nuestro canal de YouTube. Busque con este título. A ver si recuerdo, el título es El herido, el samaritano y el mesonero. Busque ese título. Pastor Rafael Reyes. El herido, el samaritano y el mesonero. ¿Vale? Y alguien me trae un poquito de agua, por favor. Venla ahí y ahí la tenéis entera. Aunque ahora vamos a hacer una síntesis. Gracias, Eli. Muy amable. Ahora vamos a hacer una síntesis para sacar algunos principios bíblicos y que podamos aprender. En esta parábola hay, como en todas, varios personajes centrales. Toda parábola tiene personajes especiales o primarios y personajes secundarios. Esta parábola tiene 3 grandes personajes, aparte de otros que son secundarios. Pero los personajes más importantes ahí son 3. Y de entre los 3 hay uno que es por excelencia, el personaje central de esta parábola. El personaje central de esta parábola es el buen samaritano. Por eso le hemos titulado en esta mañana El buen samaritano. Vamos a leerla entero para que usted lo vea y luego vamos a entrar un poquito hasta donde nos dé tiempo. Os prometo terminar a la 1 porque el culto se ha alargado mucho y ya ustedes pueden en el YouTube pueden verla entero, que es muy interesante. Dice así la palabra de Dios. Respondiendo Jesús dijo, un hombre, vamos a estudiar quién era este hombre o quién puede ser este hombre. La Biblia emplea un lenguaje que hoy no lo es, pero hoy algunos dirían que es un lenguaje un poco machista, porque no dice una mujer, dice un hombre, aunque no se refiere a un hombre, se refiere a un ser humano. Pero es que en los escritos antiguos, realmente cuando traduce Casidoro de Reina hace 500 años, esa palabra la traduce como hombre, pero realmente está un poco mal traducida, porque el título original sería humano. Digamos que la versión más literal sería, respondiendo Jesús dijo, un ser humano, y ella puede ser un hombre o una mujer, ¿vale? Cuando dice hombre, está diciendo ser humano, hombre o mujer. Respondiendo Jesús dijo, un ser humano, una persona, descendía. Es muy importante, en las parábolas hay palabras clave que es muy importante que usted la asimile en su mente, en su corazón. Que descendía, recuerde esto, descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales
le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendía un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. En el original dice, se pasó al otro lado del camino. O sea que lo vio, se pasó al otro lado. Realmente pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él. Wow. Y ahora viene la expresión más importante de la parábola. Y viéndole, fue movido a misericordia. Wow. Recuerde esto, fue movido a misericordia. Y acercándose, dice que vino cerca de él. Y fue movido a misericordia, y acercándose todavía más, vendó sus heridas. Y echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó a un mesón. Aunque nuestra Biblia dice al mesón, el original dice a un mesón. No lo llevó a cualquier mesón. Pensó en los mesones que había, esto es muy importante, y él mirando al herido y sabiendo cómo eran los mesones, porque el samaritano también es, en esta parábola, el dueño de todos los mesones, lo llevó a uno en especial. Y dentro del mesón, cuidó de él. O sea, que este personaje llamado el samaritano, cuidó al herido en el camino, lo llevó a un mesón, se quedó con él en el mesón y cuidó de él por un tiempo. Otro día, ¿ve? Se quedó allí unos días. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. 36. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve tú y haz lo mismo. Amén. Vamos a abrir un poquito la parábola. En primer lugar, ¿quién es? Porque todos son tipos, ejemplos, figuras literarias. ¿Quién es aquel que descendía de Jerusalén a Jericó? Se puede interpretar de varias maneras. Número 1, esa persona que descendía de Jerusalén a Jericó es el ser humano a nivel general, generalizado, es toda la humanidad. Porque después de nuestro padre Adán y nuestra madre Eva, todos los que vinimos después nos alejamos de Dios. Por eso dice la parábola que descendía. Ese es un ejemplo del mundo que está descendiendo cada vez más lejos y más lejos de Dios. Descendía de Jerusalén a Jericó. No es casual las 2 ciudades. Jerusalén es, en la Biblia, la ciudad santa. Y Jericó, por su historia, que no quiero meterme allí, es una ciudad maldita. Entonces, ese personaje que desciende y que cae en manos de ladrones, que sabemos perfectamente a quién está tipificando los ladrones son el enemigo de las almas, es Satanás con todos sus secuaces, los demonios, los espíritus de las tinieblas, el mal, el maligno, etcétera, etcétera. Todo eso, todos esos conceptos es el personaje tipificado como los ladrones. Y el que cayó en manos de los ladrones, en primer lugar, es la humanidad entera, que se ha ido de las manos de Dios y que cada vez se aleja más. ¿De dónde? De la ciudad santa. ¿Qué significa eso? Que se aleja más y más de los planes, de los conceptos, de la visión, del proyecto, del propósito que Dios tenía con el ser humano a nivel general. ¿Vale? Así que ese personaje que descendía es cualquier ser humano, de cualquier época, y a nivel general toda la humanidad. Y también este ser humano eres tú, cuando tu vida descendía y te alejabas de Dios. Ese personaje es en carne. Ese personaje soy yo.
Ese personaje es Eli, que todos descendíamos de Jerusalén a Jericó. Nuestras vidas todas descendían y se alejaban de Dios. Cada vez más lejos, cada vez más haciendo lo malo y cada vez más autodestruyéndonos. Porque el ser humano tiene una capacidad increíble para autodestruirse. Tomamos decisiones que nos dañan. Por ejemplo, decisiones simples y decisiones complejas. Por ejemplo, con cariño a los hermanos que fuman. Pero fumamos. Yo era un gran fumador. ¿Y qué hace el tabaco? Meterte sustancia cancerígena a los pulmones. Provocarte enfermedades coronarias, embolias pulmonares o en el corazón, cáncer de garganta o de lengua. ¿Pero por qué lo hacemos entonces? Porque yo lo hacía. Yo fumaba mucho, muchísimo, y me costó mucho dejar de fumar. Pues eso nos autodestruye y lo hacemos. Y lo hacemos, y lo hacemos, y lo hacemos. ¿Vale? El rencor te destruye. ¿Por qué? Porque sigue en el rencor. El adulterio destruye tu casa, destruye tus hijos, marca la infancia de tus niños, destruye a tu marido o a tu mujer, destruye la familia de tu compañero, de tu compañera, mete fuego y daño en 2 grandes familias y en la tuya 3. ¿Pero por qué lo hacemos? Si eso es malo, etcétera, etcétera, etcétera. Hay comidas que están muy ricas pero nos hacen daño, ¿y por qué lo hacemos? Y seguimos. El alcohol es malo, destruye el hígado, ¿y por qué te emborracha? Porque el ser humano se autodestruye. Así, en general y a nivel personal. Así que esta persona que descendía es la humanidad a nivel general y tú a nivel personal antes de conocer al Señor. Pero además tiene otra interpretación, que esta persona es aquel cristiano o cristiana que conociendo a Dios, que habiendo palpado la bondad de Dios y habiendo sido perdonado por la sangre de Jesús, por algún motivo decide alejarse de Dios y decide ir en decadencia y descender otra vez al pasado. También tipifica a la persona que conociendo a Dios se ha alejado de Dios. ¿Y sabe lo que sucede cuando te alejas de Dios? Que caes en manos de ladrones, los cuales lo despojaron e hiriéndole le dejaron medio muerto. Amén. Afortunadamente, el enemigo, como mucho, te puede dejar medio muerto. Y aparece el levita y aparece el sacerdote. Los levitas es la tribu especial de Israel. La tribu que tenía el respaldo de Dios para atender a la gente. Y sin embargo, los levitas pasaron de largo. Y los sacerdotes eran una casta levita especial que eran los encargados de ministrar la misericordia y el amor de Dios, y también pasaron de largo. ¡Wow! Pero, ¡wow!, aparece el personaje central de esta parábola. Aparece Jesús de Nazaret, que pasaba por allí y que viéndote fue movido a misericordia. Aleluya. El personaje central de esta parábola es el buen samaritano que representa a Jesús y dice que fue movido dentro de él. La palabra hebrea para misericordia es rahén. Y rahén significa vísceras, las vísceras de dentro, lo que para nosotros sería el corazón, para los griegos los riñones, pues para los hebreos era rahén. Y son las profundidades de una persona. Y ahí en las profundidades del corazón de Dios, algo se le removió a Dios, que viéndote lo que tú te habías buscado, aún así, Él fue movido a misericordia. Y dijo, lo atiendo, me da igual lo que haya hecho, voy por Él a rescatarlo. Aleluya. Y dice la Biblia que pasó cerca de Él. ¿Qué significa? Que Jesús, para poder atenderte, aunque te hayas buscado lo que te hayas buscado, aunque yo me busqué lo que me busqué, aunque nuestros errores, nuestros defectos, por alejarnos de Dios,
hubiese hecho posible caer en manos de ladrones, a pesar de todo eso, Él se apasionó contigo y fue movido a misericordia. Y entonces dice que se acercó. ¿Qué significa esto? Que Jesús no pudo quedarse en el cielo para atenderte a ti. Que Jesús no te podía atender desde el cielo. Que para atenderte a ti, Él se hizo hombre para acercarse a nosotros. Aleluya. Y Él, dejando todo, vino desde el vientre de una virgen llamada María y se acercó a nosotros. Y la parábola dice que cuando se acercó viéndole, fue movido a misericordia y se acercó más. O sea, que se acercó 2 veces. La persona de Jesús se acercó 2 veces a ti. Una se acercó desde el cielo a la tierra. Y otra, cuando ya estaba en la tierra ese hombre, se acercó a la muerte, al pecado, a la oscuridad. Y se tiró de cabeza a la oscuridad y a la muerte para atenderte a ti. No le importó. Imagínate, por hacer una expresión, los de Jaén, lo digo por si hay alguien que no lo entiende, a los contenedores de basura, de desperdicio, ¿cómo le llamamos? Le llamamos cubanos, ¿verdad? Pues imagínate que tú estabas dentro de un cubano y así te dejó el infierno, dentro de un cubano tirado ahí. Unos carcomidos por el odio, otros por las enemistades, otros por el rencor, otros por la drogadicción, otros por la inmoralidad, etcétera, etcétera. Y estabas tú tirado en un cubano, valga la expresión, ¿vale? Pues Jesús vino, abrió el cubano y se tiró dentro para sacarte a ti. Aleluya. Se tiró de cabeza. Él no podía atenderte a ti sin contaminarse. Él se hizo pecado, jamás pecó, pero se hizo pecado. Imagínate, Él se hizo pecado. Pero ¿qué más? ¿Qué podemos sacar más de ahí? Mira, podemos sacar que tú, sin duda, eres un ejemplo del herido. Pero la parábola dice que ve tú y haz lo mismo. ¿Sabes lo que significa esto? Que tú eres un herido, pero que cuando tú te sanas, tienes que ir por los heridos. Pero para ir por los heridos, aunque ya estás sano, aunque ya está limpio, no del todo, pero tienes que tirarte al cubano. No puedes ayudarle a la gente si no te acercas. Hay cristianos que yo estoy muy limpio, mira el mundano ese. Mira, no, ese no es el espíritu de Jesús. Ese no es el espíritu del buen samaritano. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y tú, que has sido encontrado, ahora tienes que ir a buscar y a salvar lo que se ha perdido. Aleluya. Pero ¿cómo podemos hacerlo? Lo podemos hacer como ha dicho la parábola, acercándote. Métete de lleno. Acércate a los pecadores. Vea por ellos. Yo siempre llevo mis tarjetitas y yo cuando veo a alguien le doy. Y algunos vienen, además de predicar continuamente en YouTube, los 3 años que hemos estado en la radio, etcétera, etcétera. Mire, hay una palabra en la Biblia, a mí me gusta, hay palabras que en mi corazón son especiales, ¿vale? Y hay una palabra muy especial en la Biblia que a mí me gusta mucho, que es la reconciliación. ¿Qué significa reconciliación? Que el Padre, dice la Biblia, que estaba en Jesús, en su Hijo, en la cruz. El Padre estaba en Jesús reconciliando consigo al mundo. El Padre reconcilió al mundo con Él a través de la persona de su Hijo. Pero ¿saben qué? Que la palabra de la reconciliación se le ha dado a la iglesia. ¡Wow! Escucha esto, lo importante que es. El Padre ha reconciliado consigo a la gente, a todos, a través de su Hijo, poniendo al pecado de la gente en su Hijo y juzgando, condenando y ejecutando a su Hijo para que tú fueras libre. Pero ahora esa palabra, que es la palabra de la reconciliación, se la ha encargado a la iglesia y le ha dicho, iglesia, llévale la palabra de la reconciliación al mundo. Tú y yo somos responsables de que el mundo se entere que Dios se ha reconciliado con el ser humano a través de su Hijo. Eres tú. Los ángeles no tienen esa responsabilidad.
Los ángeles tienen otra responsabilidad. Los ángeles hacen otro trabajo. Los ángeles no pueden predicar la palabra de la reconciliación. Un ángel se le apareció a un romano en Hechos capítulo 10 para predicarle el evangelio, pero no le predicó no le predicó el evangelio. Le dijo: ve, llama a Pedro, el apóstol Pedro, que él tiene algo que decirte. Porque no le predicó el evangelio a aquel soldado romano, porque no podía. Los ángeles no pueden predicar el evangelio. Solamente los cristianos que hemos sido salvados podemos llevar la palabra de la reconciliación. Ve a los perdidos, a los heridos, como tú estabas, ve. ¿Por qué yo me convertí? Porque alguien vino y me habló. Tenía 18 años él y yo 17. Habíamos, en aquellos tiempos, los años 60, imagínate, nos metíamos en los campos, robábamos fruta. Tonterías de niños que hacíamos. Y él era uno de los más fuertes de la pandilla. Y de pronto me lo veo con un Nuevo Testamento predicando. ¿Qué le ha pasado? Mi amigo Antoñito. Y él me predicó de lo que había encontrado. Y me llevó. Y me convertí. Aleluya. Aleluya. El año que viene, en el 25, hará 50 años. Que yo con 17 años le entregué mi vida al Señor. ¿Pero por qué lo hizo? Porque alguien me habló. Alguien me habló. Tienes que hablarle. Lo que has encontrado en carne, llévalo. Yo sé que lo haces en la institución donde estás. Sigue hablando. Es más, estadísticamente, cuando una persona se convierte en los 2 primeros años, lleva más gente a la iglesia que el resto de su vida. Porque está que se lo come todo. Ya después ya se acostumbra. Aprovechalo. Y a los demás espabilemos. Y vayamos a llevar la palabra de la reconciliación. Ahora, ¿cómo pudo? Porque vamos a ver a Jesús. Wow, ya son la 1. Wow, mira qué bien vienen los infantiles ya con su... Qué bien. Aleluya. Qué modositos que vienen. Le han dado una inyección. No, un aplauso para los infantiles de la iglesia. Ahí están. Ahí está. Amén. Ahora, ¿cómo pudo ayudarle? ¿Cómo pudo ayudarnos Jesús? ¿Y cómo tú puedes ayudarle a la gente? Recuerden que la parábola esta está para ver lo que Jesús hizo por nosotros y para ver lo que nosotros podemos hacer por ello. ¿Qué hizo? Dice que lo montó en... ¿Dónde lo montó? ¿Fuerte? En su cabalgadura. Yo vengo de tierra de caballo. Los caballos de Terry, de Osborne, Jerez. Hay preciosos caballos, pura sangre. Mi abuelo era el jefe de la caballeriza de Terry. Yo iba a llevarle la comida y los caballos que allí hay. Pero yo quiero hacerte una pregunta. Julio, tú que eres un hombre inteligente. ¿Cuántas cabalgaduras tiene un caballo? ¿2? 1. Si el buen samaritano montó al herido en su cabalgadura, es porque él se bajó de su cabalgadura. Jesús se bajó de su trono para subirte a ti en su trono. Jesús se humilló para exaltarte a ti. Esa es una de las lecciones que nos enseña la parábola. Pero la otra es que tú tienes que bajarte de tu trono para subir a otros. Que tú tienes que arremangarte, meterte al cubano y sacar a otros de ahí. Y traerlo a la iglesia. Y eso te va a costar tiempo, te va a costar dinero, te va a costar sinsabores. Pero es lo que el Señor nos enseña en esta parábola. ¿Lo has entendido? Sí, dijo aquel. Jesús le dijo, ve tú y haz lo mismo. Si no tiene cosa y tú sí, tendrás que traerlo. Tendrás que enseñarle a manejar la Biblia. Tendrás que, si no tiene de comer, que ayudarle. Tendrás que dejar lo que más te gusta para atenderle. Tendrás que bajarte de tu cabalgadura. ¡Wow! ¿Y qué hizo? Que lo montó en su cabalgadura y entonces lo llevó. ¿A dónde lo llevó? A un mesón. Pero, ¿cuántas personas caben en una cabalgadura? Entonces el buen samaritano, ¿cómo llegó al mesón? Andando. Ve el cuadro.
El samaritano andando con su buen caballo, que era un hombre de negocio, un corcel negro o blanco si te gusta, como más te guste. Una cabalgadura de cuero, tallada, preciosa, pulcra, perfecta, sin mancha. Y cuando subió al herido, la empapó de infección, de sangre, de pus, de tierra. ¡Wow! Pero él iba contento viendo al herido. ¡Wow! Tu misión es atenderlo y llevarlo al mesón donde tú estás. Y quiero decirte, porque se puede interpretar de las dos maneras la parábola. ¿Te imaginas cuando el buen samaritano llega al mesón, llama, le abre el mesonero, se miran los dos porque se conocen y le dice, trae otro, ¿no? Sí. ¿Hay espacio? Sí hay espacio. Porque el Señor no parará de traer gente al mesón, siempre y cuando el mesón esté en orden y esté preparado. Porque el mesonero no es el pastor. Es el pastor, pero no solo. Es el pastor con todo el equipo de servicio de la iglesia. Esto es un mesón. Y el mesonero de esta iglesia es Rafael, es Lidia, es Ismael, es Eli, es el que está en la cafetería, es el que se queda entrando a la gente, es los que ministran en la alabanza, es los que editan el vídeo, es los que lo suben a YouTube, el que atiende, es el que va con su coche, como Michel, que esta mañana a las 9:30 ha dado 2 viajes. Ese es mesonero también. Y hay 2 clases de personas en la iglesia, y las 2 son bien recibidas, y todos somos de esas 2 clases. ¿Quién son? Los que sirven y los que son servidos. ¡Wow! Estas 2 clases de personas están aquí ahora. Y todos tenemos algo de eso. Porque todos necesitamos ser servidos. Ustedes me han servido a mí. Me han dado gasolina con el regalo, con la honra. Me habéis servido y yo me he puesto loco de contento. Porque todos necesitamos ser servidos. Pero todos necesitamos servir. Evidentemente no cuando llegas. Encarnié, una de las últimas que llegó, se convirtió hace poquito. Pues no le vamos a pedir que sirva. Hay que servirle. Pero Encarnié, si pasa 1 año o 2, hija, algo tendrás que hacer por otro. Amén. Todos tenemos en la iglesia, todos somos en la iglesia, heridos y mesoneros. Un poquito de herido, un poquito de mesonero. Esto es como en la vida natural. Mi hermana Beatriz sirve a Emma. Y Emma no sirve a nadie. El trabajo de Emma es llorar, pañales, comida, que no me cogen brazos. Pero, y eso está muy bonito, eso es precioso. Pero cuando Emma tenga 20 años, no le cambie los pañales, no le haga de comer, que se agacha, con 20 años, que se espabile. Claro, cuando tú llegas a la iglesia, todo el mundo te atiende, y tiene que ser así. Pero no te vayas a acostumbrar y tenga 40 años y todo el mundo, ahora tú tienes que atender, ¿vale? Por eso dice que lo llevó a un mesón. Y yo quiero deciros, los mesones todos tienen tiempos y ciclos. Este mesón ha pasado ciclos de disciplina, de barbaridades. Pero ahora estamos viviendo un tiempo donde hay una visitación del Señor en forma de crecimiento. Quiero decirte, además lo estáis viendo, todos los domingos llega alguien nuevo. Y los martes y los jueves en la escuela bíblica lo mismo. Siempre llega alguien nuevo. Incluso cuando están ensayando, Julio y Blanca y Juanjo, están ensayando y llegan gente. ¿Verdad que sí? No, hoy no hay culto, estamos ensayando. Pues vete lo que ensayen también. No. Pero lo que te quiero decir que, wow, escuche esto, con esto termino, que el buen samaritano está llamando a las puertas del tabernáculo y está trayendo enfermos. Que sigamos y que mantengamos, porque mira, mientras el mesón pueda y haya lugar,
y las cosas se hagan bien, el buen samaritano estará trayendo enfermos. No va a fallar. No va a fallar. Ahora, cuando hay un colapso, porque hay un movimiento, porque dos familias se han peleado, porque el pastor no sé qué, por lo que sea, ¿sabe qué hace el buen samaritano? Para de traer gente. Y dice, vamos a ordenar un poquito. Vamos a limpiar el mesón. Vamos a hacer algunos cambios. Vamos a cambiar algunos muebles. Vamos a traer algunos sueros. Vamos a traer. Te digo, cuando Jesús vio a Jerusalén, dijo, ay, el último domingo entró, lo que llaman el Domingo de Ramos, y él vio, bajando la ladera de los Olivos, él vio Jerusalén. Y dice, ay, Jerusalén, si al menos, llorando, solamente se ve a Jesús 3 veces llorando. Una de ellas es esa, llorando, dice, Jerusalén, si al menos hubieses conocido el día de tu visitación. El Padre visitó a Jerusalén. Vaya visitación. Encarnar a su Hijo y mandarlo a Jerusalén. Y se quedaron así. No habían conocido. A lo mejor cuando resucitó y se fue, todo el mundo, ahora entiendo que era el Mesías. Y yo te digo, pues ahora ya no lo va a ver, hijo. Porque la visitación de Jesús solamente duró 33 años. Puede vivir otras cosas. Y la gente de hecho vivieron otras cosas. Y algunos se convirtieron y fueron llenos del Espíritu Santo. Pero aquellos que desperdiciaron esos 3 años del ministerio público de Jesús, que lo tenía ahí de carne, pues yo ahora sé que Jesús está aquí, pero yo no puedo tocarle. Pero ellos podían tocarle, podían oírlo, podían verlo cómo sanaba a los enfermos. ¡Wow! ¡Wow, hermano! ¡Wow, qué 3 años! Y la inmensa mayoría se quedaron cogiendo mosca. Hay una visitación que estamos viviendo ahora. Yo voy a ser sincero, yo no sé el tiempo que durará. Hay visitaciones que duran años, meses, mucho, y otras no paran. Pero que nosotros reconozcamos esta visitación y que trabajemos como estamos haciendo. Yo no sé por qué. Hay un local que tenemos en vista, pero no termino de decidirme por qué. Porque hay gente que vive en arriba. Y si empiezan con las denuncias es complicado. Yo estoy esperando confirmación del Señor. Y si el Señor quiere que sigamos aquí, pues seguimos. Y estamos dando 2 o 3 viajes, pero damos 4 o 5. Apúntate. Amén. Pon tu coche. Casi todo el mundo lo está haciendo. ¿Vale? Y también oremos por 2 cosas. Para que la gente que tiene carnet y no tienen economía, el Señor le dé economía. Y se compren su coche. Amén. 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 Y si usted no tiene coche, no se preocupe. Que nosotros nos bajamos de la cabalgadura y lo montamos a usted. Además, contentos que lo hacemos. Amén. Aleluya. Bueno, gloria a Dios. Saludamos a la gente de Facebook y YouTube con este fuerte aplauso del tabernáculo. Amén. Amén.